de la predicación de hoy que quiero compartir con ustedes. Lo he llamado el obstáculo del orgullo religioso para la salvación. El obstáculo del orgullo religioso para la salvación. Yo estoy usando el término religión en su sentido más amplio. O sea, es aquel que es adorador de algo, aun aquellos que no se identifiquen con ningún grupo religioso. Todo el mundo tiene su religión, sea que lo exprese, lo defina y lo publique o no. De no adorar a una deidad reconocida, podemos decir que son adoradores de ellos mismos, lo que determina sus convicciones, sus gustos y sus deseos personales. En un sentido más estricto, son religiosos aquellos que se dedican a la adoración de algún Dios y se congregan alrededor de ese Dios o persona. Dice la Real Academia Española que la religión es aquel conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración, temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. La religión es una expresión de devoción a una deidad. ¿Y qué tan importante es que nosotros seamos religiosos? Y mi punto es mostrar con esta enseñanza que lo importante no es que el hombre sea religioso, sino que tenga la verdadera religión. Lo importante no es que el hombre sea religioso en sentido general, sino que tenga la verdadera religión. Lo importante no es tener religión, sino tener salvación. Por eso va a ser mi argumentación. Y este texto que fue leído en esta mañana en Hechos capítulo 17, que nos presenta a Pablo en Atenas, hablando a aquel lugar donde por primera vez está ministrando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos puede servir de trampolín para nosotros poder entender algunos de estos conceptos. En primer lugar, permítanme afirmar que ser religiosos puede ser beneficioso y conveniente. El hecho de que las personas sean religiosas puede ser algo beneficioso y conveniente. Pablo dijo a los atenienses: ciertamente ustedes son muy religiosos. Ellos eran religiosos, lo leímos en el texto. Y no lo dijo en un sentido despectivo. Pablo no les estaba diciendo: ustedes son religiosos. No era en un sentido negativo. Y puede ser que Dios use la religión para llevar a alguien a la verdadera salvación. Puede ser que eso ayude a una persona a vivir bajo normas y estándares sociales convenientes. De hecho, yo en el día de ayer me dieron una vuelta por la parte antigua de la ciudad, ¿no? Y allí yo pude ver el comercio que tienen vendiendo muchos de los ídolos y figuras religiosas. O sea que si lo están vendiendo porque hay un mercado, hay personas que los consumen y los compran. Pero por otro lado, yo también le preguntaba al pastor Guillermo: ¿cómo está la juventud aquí en Colombia? ¿Se mantienen religiosas o ya se mantienen aparte de la religión? Y me afirmaba lo mismo. Y lo preguntaba para corroborar que es lo mismo que se está viviendo en otros países. En nuestro país se está viviendo exactamente el mismo fenómeno. Por un lado, grupos muy religiosos, pero por otro lado, una generación que se está levantando cada vez más separada y aislada de cualquier pensamiento religioso. Y eso provoca que la sociedad también se desligue de normas morales que permiten el buen funcionamiento de la sociedad. Como no hay normas, como no hay temor de Dios, las personas hacen y deshacen. Y las personas pues ya conviven sin que haya matrimonios, ya el matrimonio es relegado a un segundo plano, los hijos se permiten que hagan y vivan según ellos se les antoje. No hay normas, no hay criterios para los trabajos, la fidelidad laboral, cosas como esta, la corrupción, todo consecuencias del abandono de las normas morales. Por eso, ser religioso puede ser algo beneficioso y conveniente. Puede permitir que un país se mantenga viviendo bajo ciertas normas. Ser religiosos también debemos afirmar
a la luz de lo que vemos aquí en este pasaje, que ser religiosos no necesariamente provee salvación. Ser religiosos no necesariamente provee salvación. Hablar de Dios puede exigir aclaraciones. Aclarar qué es lo que la Biblia dice, por ejemplo, acerca de Dios. Pablo no dijo a los atenienses que sus dioses no eran otra cosa que manifestaciones distintas del único Dios verdadero. Pero Pablo pudo haber sido muy político, pudo haber sido una persona agradable, que le gusta caer bien a todo el mundo, y le dice, no, la verdad es que ustedes son religiosos, pero son formas distintas de manifestación, de caminos para llegar al mismo Dios. No, Pablo no dijo eso. Pablo amaba a estas personas, Pablo quería hacer bien a estas personas, y Pablo aclaró su punto. De hecho, el texto dice que él estaba indignado ante el clima religioso que él estaba viendo. Al ver la condición espiritual de la ciudad, él se indignó. Había una tristeza del alma, porque él conocía las consecuencias de que esas personas se aferraran a una senda, a un camino incorrecto de salvación. Tomar la senda que lleve a Cali no les va a llevar a Medellín. O sea, uno toma un camino que lleva a un determinado lugar y no dice, no, ese es distinto, toma el camino que tú quieras. No, para ir a Cristo, para ir al cielo, el único camino es el Señor Jesucristo. Y Pablo estaba claro en eso. Pero Pablo no quería perder su audiencia. Y él está tratando de poner un terreno común en el que él pueda hablar con ellos. Y de manera muy sabia, Pablo les dijo que ellos no conocían a Dios, pero lo dijo de una manera quizás distinta a la que tú y yo usaríamos. Él les dijo, ustedes no conocen a Dios, pero nosotros digo, ustedes no conocen a Dios. Sino que les dijo, dice que mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Oye, qué interesante. Qué interesante les digo él. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso yo les anuncio. O sea, Pablo les dijo, wow, miren, ustedes tienen tantos dioses, que tienen un altar al Dios no conocido, y los atenienses tenían eso por si acaso se les faltaba un Dios. Ellos tenían uno para lo que no les faltara ninguno. Y Pablo les dice, wow, pero precisamente ese que yo predico, el que ustedes no conocen. Una manera un poco sutil de decirles la verdad. No les estaban diciendo que ellos estaban adorando al Dios verdadero, pero estaba diciendo, ustedes necesitan escuchar, hablar acerca del Dios verdadero. Y él elabora su mensaje a partir de eso y les habla del Dios creador. Las personas viven aquí en el mundo y a veces ni saben darle gracias a Dios por lo que comen. Sencillamente viven, asumen como que debieron estar aquí. Y la Biblia dice que no, que es un pecado del hombre no glorificar a Dios y darle gracias, y que Dios se fija en eso, que Dios lo nota cuando la gente puede comer sin dar gracias. Hay una ilustración de una vez de un niño que fue invitado a comer a casa de un amiguito, y en esa casa del amiguito, pues él observa que sirvieron la comida, empezaron a comer inmediatamente, y él dice, aquí no oran para dar gracias por los alimentos. Dice que entonces el papá muy cortésmente le dice, bueno, aquí tenemos otras costumbres, y pueden comer, no hay ningún problema. Y el niño dice, ustedes son como el perro de mi casa, que inmediatamente empieza a comer. Bueno, los hombres así viven. Ellos amanecen, ellos ven la luz del sol, ellos ven que el día es bonito, no le dan gracias a Dios por nada, tienen alimento en la mesa, no le dan gracias a Dios por nada, están vivos pero no tienen relación con Dios. Y Pablo lo primero que hace es tener vamos a hablar de que nosotros estamos aquí porque Dios nos hizo, y habla de Dios el creador. Dice el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra.
no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, no es en aquel edificio religioso tan bonito, no es ahí que Él vive. Dios es el creador de todas las cosas, el mundo es suyo. Dice, Él no ha servido por los hombres como si necesitara de algo. Hay uno de los salmos que dice, ustedes me vienen a traer sacrificios. En el caso de la historia del pueblo de Israel, el pueblo le llevaba sacrificios de animales. Y dice Dios, ¿acaso yo necesito que ustedes me traigan animales para yo vivir? Yo no necesito de nada lo que les está diciendo. Y dice, Él ha dado a todos vida, aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, y Él ha determinado cuánto vive cada quien. Unos viven hasta siendo viejos, otros mueren jóvenes. Dios ha determinado cuánto dura sobre la tierra. Él es Señor de la vida, de cada uno de nosotros, nuestro Creador. Él nos formó, Él nos hizo, linaje suyo somos, en Él habitamos, nos movemos y somos, dice Pablo. Dice Él, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra. O sea, el hombre ha terminado haciendo imágenes de Dios de diferentes materiales de la tierra. Y los adoran y los respetan y hasta les hablan. Hoy en día a veces me encuentro con personas que están hablando y me asombro. Yo creo que es hablando solo que está, no es hablando por el celular. Para que ahora uno no sabe cuando una persona está hablando, piensa que es con uno y no es con uno. Pero hay personas que hablan a los ídolos, hay personas que le hablan a figuras de piedra, figuras de yeso, figuras de metal. Y lo que la Biblia dice es, eso no es nada, nadie está oyendo nada. Porque ese pedazo de madera, ese pedazo de yeso, no es nada, dice la palabra de Dios. Porque dice, aquel que creó todas las cosas, incluyendo esos materiales, no se puede reducir a una figura de él. Dice el apóstol Pablo de esta forma. El mundo no se hizo solo. Pablo, el Dios que yo predico es el Dios que lo hizo absolutamente todo y nuestras vidas están en sus manos. Les dice aún cuál es el propósito por el cual Dios nos ha puesto en la tierra, y es en preparación para la vida venidera. Y Pablo les habla por eso del juicio. En el versículo 27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dice, ¿qué debe ocurrir en el transcurso de la vida de cada quien? Debe usar la vida para encontrar a Dios. Dice, búsquenle, aunque sea palpando, a ver si le encuentran. Una figura de la ceguera humana a causa del pecado. Pero ¿cuál debe ser la meta por la cual vivimos? ¿Hacernos de mucho dinero? No, ni Alejandro el Grande se llevó nada cuando murió. Las manos vacías. Los grandes faraones con tumbas llenas de riquezas. ¿Para qué? ¿Para qué vivimos? Para deleitarnos en nuestras familias. Eso es un buen deseo. No es malo deleitarnos en nuestras familias, pero esa no es la meta principal y última. Es más, pudiera ser que nosotros hasta perdamos a nuestros familiares en una tragedia, en un accidente, un temblor, un volcán, quién sabe, como ha pasado a muchos. ¿Eso significa que el objeto principal de la vida ya se acabó? No, porque el objeto principal por el cual estamos aquí es vivir para Dios, encontrar a Dios. Dios es el fin último de las cosas. Él les dice en el versículo 29, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte, imaginación de hombres. Dios no es así. Pablo no justificó lo que muchos religiosos justifican, y es el uso de imágenes para adorar a Dios. Pablo no lo justificó. Pablo nos dice, oye, qué bien que ustedes tengan tantas figuras. No, él no se abstuvo de decir nada bajo el pretexto de que eran obras de arte que daban expresión a la cultura del momento. No, la cultura del momento no es lo que debe regir la conducta de la sociedad. Pero ¿qué ocurre muchas veces? Que justificamos nuestras acciones tras el hecho de que la mayoría lo hace.
El hecho de que algo sea cultural no significa que está justificado en la presencia de Dios. O pensamos que llegaremos al día del juicio y allí viviremos. No, lo que pasa es que la cultura colombiana decía que era así, y era así. ¿Será eso una justificación suficiente delante de Dios? Pablo dice aquí que la cultura ateniense, con lo rica que era, no era suficiente para ellos entrar al cielo. La cultura ateniense, esa cultura que afectó al mundo conocido entero, no era suficiente, no estaba enseñando lo correcto en este punto. Pablo tampoco justificó el uso de imágenes bajo el pretexto de ser una ayuda didáctica para los ignorantes, como se ha enseñado en otros contextos de la historia, donde es un recurso para que los que no saben leer puedan entender la religión. Tampoco Pablo no lo justificó. Al tratar un punto como este, muchos religiosos saltan, brincan, se ofenden, sienten que decir algo negativo de una imagen es ofender a Dios. Pero Pablo no estaba ofendiendo a Dios con lo que él estaba diciendo a estos atenienses. Y es ahí donde nosotros podemos ver algo de las implicaciones del celo religioso. El celo religioso puede convertirse en un obstáculo para que alguien encuentre la salvación. Porque alguien prueba una religión y se aferra a esa religión, y eso puede impedir y aceptar el camino que Dios ha trazado en su palabra para la salvación. En este caso, Pablo estaba confrontando a los atenienses, como lo había hecho en otras culturas. El peligro del celo religioso y racional está allí delante de nosotros. Vamos a leer otra porción de las Escrituras, esta vez 2 capítulos más adelante, en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. A partir del versículo 23. En este caso es otra ciudad, es la ciudad de Éfeso, y un alboroto que ocurrió en aquel lugar. Dice el texto: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. En otras palabras, era un negocio. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: ¡grande es Diana de los Efesios! Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. El ambiente estaba bien caliente. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Oigan eso. Ellos estaban ahí. ¡Grande Diana de los Efesios! ¿Por qué es que estamos aquí? Yo no sé. Sigue gritando. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándose a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una gritaron casi por 2 horas: ¡grandes Diana de los Efesios! Imagínense. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen pedida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse,
es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, pues habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestros dioses, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se concede y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por eso de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Aquí ustedes pueden tener una idea de cómo el celo religioso puede atrapar a una multitud en una cultura. Ustedes saben lo que ellos creían. Oigan lo que ellos dicen aquí. O pero nosotros sabemos que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter. Ellos aseguraban, era algo innegable, incontrovertible, que tenían una imagen que descendió de Júpiter. Ellos podían dar sus vidas. Y el hombre dijo, Señor, no se alboroten, porque nosotros sabemos que eso es algo indudable. Ellos estaban dependiendo, haciendo que sus vidas dependieran de algo que ellos veían como innegable, que no era cierto. Nosotros podemos aferrarnos a una verdad religiosa con uñas y dientes y sencillamente no se cierto. Y eso estaba pasando con los efesios. Y es un acto de misericordia de Dios enviar a alguien que predique el mensaje del Evangelio. Y cuando Pablo pasa por esta ciudad y les muestra lo que la Biblia dice, es por compasión. No es un reto pecaminoso y ofensivo. Es un acto de misericordia. Cuando Dios nos habla de su palabra, nos muestra la senda equivocada del error por el que, de donde veníamos, Dios está mostrando su piedad, Dios está mostrando su amor y su bondad. Para dejar a los hombres en su error y en su confusión y decirles, no, cada quien llega por el camino que desee. Tú vas por aquí, yo por ahí, al final nos encontramos todos. Eso no es amor, porque eso deja al hombre en una senda de perdición. ¿Para qué hacer a las personas sentirse bien con nosotros hoy temporalmente, para que después cosechen una condenación eterna en el infierno? Pablo fue compasivo, Dios fue compasivo al enviar a Pablo, a ellos. Al final de su mensaje a los atenienses, de Hechos 17, Pablo no solo les presenta a Dios como el Creador, sino que también les presenta a Dios como juez. Y en el versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándose a todos con haberle levantado de los muertos. En todo lugar, no importa el país, no importa la cultura, no importa el trasfondo religioso, Dios manda a todos, en todo lugar, que se arrepientan de sus pecados. Dice que yo tengo que arrepentirme, yo he sido una persona buena, yo he sido un padre ejemplar, yo proveo para las cosas que se necesitan en mi casa. O la mujer dice, yo soy una madre, siempre fiel a mi marido, yo estoy ahí en mi casa, yo soy alguien que ama a los hijos y los cuida. Yo soy una persona honorable, en lo que sea que tú te enorgullezcas. Pero debes arrepentirte, porque todos hemos pecado contra Dios, todos hemos violado su ley dejada en su palabra. Algunas personas hablan de la religión como si el ser religioso fuera el asunto importante. Y aquí vemos claramente que no es así. Atenas era la capital cultural del mundo, pero eso no les hacía estar correctamente religiosos. Ellos estaban equivocadamente religiosos. Si cada quien tiene su camino para llegar al cielo, y cada quien tiene su religión, y cada camino conduce al cielo, ¿es correcto evangelizar a un religioso?
¿Es correcto evangelizar a un religioso? Si yo tengo cualquier convicción, la que sea, si alguien viene y ahora mismo me habla en contra de mi convicción religiosa, ¿debo yo airarme contra la persona y entrarle a puntapiés y perseguirlo o algo así? ¿O eso no mostraría una debilidad en mi argumentación de por qué yo creo en lo que yo creo? Por eso es que Pedro dice que nosotros debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Debemos poder explicar nuestra fe y hablar. Y bueno, yo no estoy de acuerdo contigo por eso o aquello. Pero ¿cuál es el problema de los musulmanes hoy? Cuando ellos no aceptan, no toleran que nadie predique el evangelio a un musulmán o de cualquier otra religión. Para ellos es una ofensa tremenda. Y mi punto es, pero ¿por qué no se saben sentar y hablar y discutir? Como Pablo hacía en la sinagoga, que se sentaba con ellos y hablaba del evangelio, de la palabra de Dios. ¿Por qué la solución es matar al que se atreva a venir a hablarme de una verdad religiosa distinta? Eso no manifiesta una debilidad en esa religión. Debemos ser capaces de explicar y aceptar nuestra religión. Que venga alguien, hablemos, argumentemos, a ver. Pablo eso es lo que está haciendo aquí. Con estos religiosos se sentaba a hablar con ellos. Hablemos, a ver, ¿a dónde llegamos? Algunas personas creen que enviar misioneros a otros países es una intromisión cultural, que debemos permitir que esas culturas sigan como son. Ahora, ellos sí les proveen de avance científico y tecnológico. Ellos quieren sacar de la prehistoria a esas civilizaciones que se encuentran retrasadas en el avance. Ellos pueden enviar equipos médicos, ellos pueden, si tienen que llevar tecnología para comunicación, tecnología para sacar agua, el avance tecnológico, permitirlo. Comunicación de la verdad de Dios, prohibido. Entonces queremos que estén avanzados tecnológicamente, que tengan mejor servicio de salud para que vivan más años y cuando se mueran se vayan al infierno. Entonces, más servicio de salud, pero no para la salud del alma. Hay una contradicción ahí. ¿Es correcto entonces evangelizar a un religioso? Bueno, la Biblia plantea tal cosa como evangelizar a un religioso. La Biblia dice que sí, que eso se puede hacer. El énfasis en la Biblia no está en exhortar a los hombres a abrazar cualquier religión, sino abrazar la religión verdadera, abrazar de corazón al Dios vivo y verdadero. El énfasis bíblico es que los hombres creen en Jesucristo, amen a Cristo y se conviertan en discípulos de Jesucristo, no que meramente sean religiosos. Hay lugar para la evangelización de los religiosos en las Escrituras. Pablo lo hizo. Dios lo mandó a hacerlo. Dios mandó a Pablo que lo hiciera. Entonces lo importante es ir a Cristo, vivir en pos de Cristo. Nosotros podemos hacer que alguien sea religioso. Tan solo hay que pedirle que se circunscriba a ciertas costumbres. Lo que no podemos hacer es que alguien venga a pertenecer real y efectivamente a Dios, porque eso solo Dios puede hacerlo. Pero el medio para hacerlo es la comunicación de su verdad, la comunicación de su mensaje. Y la misión del apóstol Pablo no era hacer que la gente sea religiosa. Ya se encontraba aquí, en este caso, con personas que ya lo eran. Ahora, observen cómo Pabbo narra, o cómo el libro de Hechos narra, la encomienda que Dios le dio a él. En Hechos capítulo 26, versículo 18, dice, ¿para qué Dios lo constituyó a él en mensajero, apóstol y misionero? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados,
Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la misión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. ¿Ven lo que está narrando aquí? Pablo está hablando con el rey Agripa y le dice: a mí fue Dios quien me mandó a predicar el Evangelio. ¿Y qué quería Dios que hiciera? Que abriera los ojos. Dios está diciendo: porque los ojos de muchos están cerrados. La gente cree que los tiene abiertos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Eso significa que muchos creen que están en la luz, cuando realmente están en tinieblas. Y oigan más aún, para que sean llevados de la potestad de Satanás a Dios. Algunos creen que están del lado de Dios y están del lado de Satanás. Y la misión del que predica el Evangelio es una misión de bondad, de rescate. Si ustedes creen que es un acto de generosidad y de amor, ir a ayudar, a rescatar a los países que han pasado por grandes tragedias, dice, más grande es rescatar a los que están en la potestad de Satanás para llevarles al reino de Dios. Eso es un acto de generosidad más grande aún. Y Pablo fue encomendado por Dios a eso. Dice, por eso fue que me metieron preso y me quieren matar. ¿Por qué? Porque el celo religioso se convierte muchas veces en un obstáculo para que la persona no se salve. Oyen el mensaje de Dios y dicen, eso contradice mi religión, no lo puedo aceptar. Hay personas que inmediatamente, si le contradice la religión en la que se han criado desde pequeños, inmediatamente lo definen como algo no válido. Y ese celo religioso que no está dispuesto a considerar la proclamación del Evangelio de Jesucristo es un celo religioso muy peligroso, porque es la razón por la que muchos se perderán. La Biblia no prohíbe que se hable del Evangelio a gente religiosa, asume que es necesario hacerlo. ¿Y por qué se ofenden tanto los religiosos cuando se les anuncia el mensaje de la salvación de las Escrituras? ¿Por qué? En Hechos 5:30 dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que obedecen. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarnos. Se ofendieron. ¿Pero por qué se ofenden tanto? ¿Por qué que las personas inmediatamente lo toman a título personal? Ya no me hables más de religión. ¿Pero por qué no podemos hablar? ¿Por qué no podemos considerar estas cosas? Con calma, vamos a ver, vamos a revisar, a ver, ¿en qué creemos? En Hechos 154, cuando Esteban estaba hablando a los judíos, dice, al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. ¿Cómo es posible que alguien hable en contra de nuestra religión? Pero Pablo mismo era uno que había abrazado esa religión. Pablo estaba allí aprobando lo que estaba matando a Esteban. O sea que Pablo tuvo que pasar por ese encuentro con ese evangelio que era distinta a la religión que él estaba practicando toda su vida. Y él por eso pudo decir, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Él creía que sabía, pero no lo sabía, lo hizo en ignorancia. Él pensaba que creía, pero dice, yo hice eso en incredulidad. Y él mismo entonces es convertido y transformado por Dios. Y él vino a ser un predicador y ahora él mismo estaba siendo perseguido. El que perseguía, ahora estaba siendo perseguido. Él persiguió la fe que ahora abrazaba y que ahora proclamaba. Y cuando lo predicaba en algunos lugares, recibía oposición. Como cuando en Hechos 13 dice que se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando.
Pablo les dijo: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a vosotros. Dice Pablo: es que ustedes no se consideran dignos de la vida eterna. Quédense con su religión, pero no van a ir al cielo. Qué triste, qué triste. Y así los fariseos y los saduceos se ofendieron con Cristo. Y así los hindúes, a quienes Guillermo Carey predicó el Evangelio, se ofendieron con él. Y así los pakistaníes se ofendieron con el amigo y hermano Arif Khan, a quien mataron en Pakistán hace unos años atrás por predicar el Evangelio. Se ofenden religiosamente. No quieren dar su brazo a torcer, no quieren dar muestras de debilidad. Aceptar eso sería mostrar que habían estado equivocados toda su vida. Mi madre, gracias a Dios, se convirtió al Evangelio 10 años después que yo hice profesión de fe. Yo le hablaba del Evangelio y le hablaba del Evangelio. Mira, cuando me llegue mi tiempo, lo haré de verdad. Pero uno sabía el riesgo de para que pase el tiempo y no se convierta. Pero Dios le abrió los ojos. Pero una de las cosas que yo veía que la detenían a ella era pensar en sus familiares. Y entonces, ¿qué pasó con mi madre y con mi padre? Admitir el Evangelio era admitir que sus familiares habían estado en el error. Y ella tuvo que lidiar con eso. Y cuando lo entendió, entregó su alma. Pero así vemos, hermanos, cómo la religión y el orgullo religioso puede convertirse en un obstáculo para que alguien se salve. De manera que si usted está aquí hoy y usted es religioso, nuestro propósito no ha sido ofender. Todo nuestro deseo y el anhelo de sus amigos aquí es que usted se salve. Es la vida eterna. Es que lo que está en juego es demasiado serio. Estamos hablando de una condenación perpetua. Y Dios estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y sufrir el infierno que su pueblo merece sufrir para salvar. Si las personas, siendo honestas y siendo buenas y religiosas, pueden llegar a la presencia de Dios, la muerte de Cristo no hubiera sido necesaria. Pero Él vino, descendió y se hizo como uno de nosotros y vivió la ignominia de ser un siervo de Dios y predicando la verdad a los hombres, viviendo la persecución y la muerte de cruz. Lo hizo precisamente para que los pecadores encontraran la vía de salvación a través de Él. ¿Por qué entonces les hablamos de que la religión no es el camino, de que Cristo es el camino? Para que no desperdicies tu vida en lo que no es. Para que no desperdicies tu vida sencillamente diciendo: yo soy religioso, y niegues el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? En la lectura de Hechos 17 que nosotros leímos, se hablaba de los que estaban en Berea. Y se decía de esos que estaban en Berea que eran personas muy nobles. ¿Y por qué se decía que eran muy nobles? Porque escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo era así. Y luego, lee las Escrituras. Lee el Evangelio en la palabra de Dios. Compara si lo que se te predica y se te enseña es según la palabra de Dios. Revisa en la Biblia si las cosas que te hemos dicho están conforme a la palabra de Dios. Porque solo Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No te conformes con tener simplemente el aire de religiosidad. No descanses hasta encontrar, como decía Pablo, tocando a tiendas al Dios vivo y verdadero que puede salvar tu alma. Y Él será la satisfacción para esta vida y para la eternidad. Así de grande es nuestro Dios. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de abrir las páginas de tu sagrado libro. Gracias por ese regalo que te das. Ahora te pedimos, te oramos, te rogamos, Señor,
que tú hagas eficaz la predicación de tu Evangelio en las almas de todos nosotros. Que tu Espíritu se mueva libremente y con poder, trayendo la verdad eterna que tú has dado al hombre, para producir salvación. Señor, produce inquietud del corazón que sea sana, para encontrar satisfacción y deleite solamente en ti. Te suplicamos, Señor, salva a hombres y mujeres, a jóvenes y niños, con tu poder, para la gloria y la alabanza de aquel que vino y murió en la cruz del Calvario y resucitó y ascendió a los cielos, nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a prepararnos para la cena del Señor. Vamos a cantar el himno 517, obediencia a su mandato. Ahora viene nuestro pastor Castañeda, que nos va a dirigir.